Amiguito, Dime. ¿tú a qué edad dejaste de creer en el viejito Pascuero? ¿O te diste cuenta que el viejito Pascuero no existía? Yo creo que como la edad más o menos típica, como entre 8 y 9, por ahí. Me acuerdo que lo que pasa es que cuando era chico tenía amigos que siempre eran un poco más grandes que yo. Ya. Bueno, el Leo era un poco más chico que yo. Saludos al Leo. Pero tenía un amigo, el Cristian, que eran como 3 años mayor que yo. Entonces él se dio cuenta y como que pasó la... Él te dio la pastilla azul, ¿era? La roja, para que cachara ahí la verdad. la verdad. Sí, me dio la pastilla roja, me ratpilió. Así que... Pero sí, me dijo, no, vi a mi mamá envolviendo los regalos, el viejo Pascuero no existía. Y ahí todo se supo. Todo se cayó. Y ahí todos en la manzana que teníamos Sí. como una cancha al medio, teníamos una manzana, todos subieron. Todo se derrumbó. Y todo se derrumbó. ¿Y tú, amiga? Yo nunca creí en el viejito Pascuero. No. ¿En serio? ¿En serio? Sí, porque mi familia es testigo de Jehová, entonces No. yo nunca creí en el viejito Pascuero. Es más, yo le caí la onda a un compañero en kinder. En kinder, chuta, qué joven. Sí, y fue No. terrible, como que la profesora, o sea, la tía del jardín fue como... que no hay que decir esas cosas. Bueno, si a ti te dijeron eso, no le puedes estar contando a tus compañeritos que el viejito Pascuero no existe, ¿cachai? Qué Porque para complejo. mí era porque siempre fue como muy así como normal la cosa, como no, pero si no existe, ¿no? Pero no desde un lado así como maligno, ¿cachai? Pero se me olvidaba que no todos tenían eso mismo, pues. Aparte erais súper niña. Po. Sí, pues entonces, sí, pues me generó ciertos Uy. problemas cuando niña. No creer en el viejito Pascuero. Entonces, Pucha, debí haber creído. entonces el clausómetro estaba vacío. amiga. El clausómetro estaba vacíísimo en mi caso. Yo era como el Grinch. Siempre he sido media Grinch en todo ¿Tú caso. eres el Grinch? Sí. No me digas eso. Bienvenidos a La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde toda la semana estamos escuchando un disco y viendo una película. Yo soy Gise. Yo soy Felipe. Y esta semana, la semana número 51, ya cercano ya al fin de año. Sí. Vamos a estar viendo Elf de Jon Favreau, así como un especial medio navideño. Y vamos a estar escuchando Laughingstock de Talk Talk, el último disco de Talk Talk. Don't you fuck. ¿Qué no es ese tema, no? Sí, pues. Este tema es de Talk Talk, para muchos el One Hit Wonder de Talk Talk, y quizás después nunca más escucharon de esa banda, del disco It's My Life que salió en el 84. Pero luego de eso, la banda siguió con 3 discos, donde un par de años después se fueron a un disco llamado The Color of Spring, que ya tenía algunos dejos donde era un poco más rock, un poco más... Tenía otras cositas, otra cosita. Tenía... Este es mi tema favorito. ¿En serio? Life's What You Make It. Mira. Muy bueno. Buen tema. Y luego de eso, se fueron en una volada de pasta, amiga. Tanto con el Spirit of Eden, que salió en el 88, con Laughingstock, que son dentro de los primeros... Es bien raro cuando uno empieza a hablar de los orígenes del post-rock, género que es bien contemplativo y típicamente como instrumental. Típicamente no hay voz en el post-rock cuando hablamos de eso. Pero acá están los primeros destellos, y ahí hay quienes lo alojan más en bandas como Tortoise y de ese estilo, pero estamos dentro de los años de la primera camada del post-rock. Partiendo con el Spirit of Eden y el disco que vamos a hablar hoy, que es el Laughingstock. Un disco que, en mi opinión, es muy vulnerable. Es un disco que tiene un dejo de... ¿Qué onda con el catolicismo y la religión ahí este año? Estamos todos convirtiéndonos. Nos estamos todos convirtiendo ahí con Candelabro y Rosalía. Tenemos un disco que también toca algunas de esas temáticas también como de introspección, temáticas un poco de coming of age. Tenía un montón de cosas entre medio en Laughingstock que funcionan bastante bien, en mi opinión. Y tiene un sonido dentro de lo que podemos llamar post-rock, donde aún es cantado acá, obviamente. Mark Hollis, que es un genio máximo, el líder de esta banda que lamentablemente nos dejó el 2019.
Y que después de este disco, que es el último de Tok Tok, lanzó un trabajo solista en 98 que yo también lo encuentro muy bueno y lo recomiendo. Que ahí ya está como más tocando un poco solo, tiene un poco de post-rock, tiene un poco de jazz entre medio, pero muy, muy, muy bueno ese disco. Y esta banda yo sinceramente, más allá del One Hit Wonder, y por eso insisto mucho en eso, yo no la cachaba Ya. y yo no cachaba como qué habían hecho después. Y fue en pandemia que descubrí el Spirit of Being con el Laughing Stock en contexto de grupo de música que teníamos con el Nacho. Saludos al Nacho. Y me obsesioné con Tok Tok porque sinceramente no esperaba escuchar los orígenes de uno de mis géneros favoritos acá. No tenía idea, lo encontré de casualidad, básicamente, y me dejó totalmente en el suelo. Así que, amiga, ¿qué piensas y cuál es un poco de tu contexto con Tok Tok y qué piensas sobre Laughing Stock en particular en la escala de la señal, que es me, bueno o excelente? Sí, a mí me parece que es un disco bueno. Claramente tengo mis inclinaciones hacia como otra etapa de la vida de Tok Tok, que creo que es la etapa del Color Spring, que ese es como mi disco que siento que yo digo, ya, esto es Tok Tok, ¿cachai? Ujú. Más allá de It's My Life, que es como el gran hit que tuvieron y que les reportó millones y millones y que como que generó esa como predeterminación a pensar de que Tok Tok era como una banda así como de synth pop que muy coterránea o contemporánea de Duran Duran, como de ese tipo de, como esa como el donde se codeaba a Tok Tok. Y claro, pues yo la escuchaba más que nada por mis papás, pues son típicos grupos de ochenteros que hacían como música de la época y no le di mayor importancia hasta ya más grande, cuando como empecé a meterme ya en cosas así, pues, y empecé a notar ese cambio de, como el cambio que tuvieron musicalmente, que no es un cambio en sí, si es que como investigando sobre ellos, me acuerdo de haber leído algunas entrevistas que le hacían a Mark Hollis antes y que era como lo que siempre quisieron hacer, básicamente, y que se lanzaron primeramente en hacer cosas más synth porque no tenían plata para el instrumento. Entonces quisieron hacer algo que fuese como más económico, por así decirlo. Y se dio la casualidad de que puta sacaron este tema que reventó los charts de música y que toda la gente le encantaba. Y con eso empezaron a ganar mucha más plata. Y las disqueras como que empezaron a apoyarlos, ¿cachai? Como que quizá el poder de convencimiento de Mark Hollis también, no sé cómo. Sí. Pero era como, ya, vamos, queremos hacer esto y la disquera le dieron el vamos a muchas cosas que si no hubiese sido por eso, no tendríamos un Laughing Stock, no tendríamos ¿cómo que se llama el disco anterior a ese? El Spirit of Being. Spirit of Eden, que no los tendríamos si no fuese por eso. Y uno piensa que de repente las disqueras son como... Uno las tiende a satanizar de que no, que esto no es tan comercial, no le va a ir bien, démosle. Y como en este caso se dio como algo un poquito más distinto en el caso de Tok Tok, yo creo porque estaban siempre esperando que saliera un nuevo It's My Life, pero claramente no era la volapo. Y el Laughing Stock es un disco que siento que es bueno. Me gusta más de Spirit of Eden. En términos como fueron moldeando un poco el sonido que ellos tenían, pero sí es súper rico poder ver cómo hay elementos de un estilo que igual le tengo mucho cariño. O sea, yo sé que a ti te gusta todo el post-rock. A mí igual. Nosotros, esto es como un dato freak, nosotros teníamos como una especie de blog hace muchos años atrás. Así es. City of Echoes. City of Echoes, exactamente. Igual donde que hablábamos, Pelican. Sí, igual que Pelican. Donde hablábamos y buscábamos y compartíamos música de post-rock porque fue un momento, como que nos pegó muy, muy fuerte en un momento el post-rock. Y a los dos en épocas distintas, y eso fue lo bacán, como que no...
fue bacán encontrarnos también gracias al post-rock. Y es un disco que se demoró caleta en salir, el Laughingstock. Es un disco que creo que les tomó como un año en armarlo, en hacer todo, en la producción. Y también pensaban que no iba a salir porque en términos claros, como cuando lo grabaron, ocuparon como más de 50 personas como entre no sé, pues, instrumentalistas, ¿cachai? Voces que aparecían o cosas que finalmente cuando hicieron el corte final del disco no están todos como acreditados, pero era un disco que muchos pensaban que no se podía ni siquiera tocar en vivo por la cantidad de gente que estaba como involucrada detrás de ellos. Y finalmente creo que muestra cómo la personalidad y cómo el nivel de arte de una banda, si se le da como no sé, como el espacio para poder hacer algo, cómo pueden crecer. No sé si se entiende o cómo, hasta dónde pueden llegar cuando yo creo la gente cree en algo. Y lo encuentro bacán, porque no se da, yo creo que en estos tiempos ni cagando pasaría eso. O sea, si tú no vendís algo y no te va bien, el día del orto alguien va a creer, o una disquera va a creer en ti, o un productor va a creer en ti, en que no, saquemos esto, ¿cachai? Entonces siento que se dio algo muy, muy cuático con el Laughingstock. Me gusta mucho la voz de Mark Hollis, perdón. Me gusta mucho la voz de él, como que siempre he sentido que hay voces icónicas en épocas. Creo que Mark Hollis junto con el de Tears for Fears, con Duran Duran también, son voces icónicas de los 80, que si tú las escuchás me generan como una nostalgia muy cuática, y creo que dentro de estas tres voces me gusta mucho Mark Hollis. Y no, bacán haber visto y haber escuchado Laughingstock. Siento que es un disco súper contemplativo, súper introspectivo. A ratos como que no sabía si estaba escuchando o no, porque lo sentía como muy bajito. No sé si te pasó a ti, pero como que en algunos pasajes lo sentía como que le subí todo el volumen, lo escuché con audífono. Y sentía que no se escuchaba en algunos momentos y de repente aparecía el sonido y era como, oh, loco, ya, esto está aquí. Yo pensé que se me había parado el teléfono cuando estaba escuchándolo y tenía que subirle el volumen así mucho rato. Creo que es un disco en el que tenéis que estar en el mood para escucharlo. Eso sí. No es un disco que tenéis que estar así como estoy como, ¿sabes qué? Voy a escuchar Tok Tok. ¿Cachai? Sí, Como que tenéis que estar en el estado mental para poder escucharlo. Pero más allá de eso, creo que es un pasaje bonito de escuchar. Y me gustaron algunas cositas ahí que después podemos hablarlas con los temas favoritos. ¿Y a ti qué te pasó con este disco, amiguito? ¿O cuál es tu acercamiento a Tok Tok también? Porque igual tú eres un poquito más chico que yo. Sí, yo tenía cero acercamiento más allá como de los grandes singles de Tok Tok, y como había dicho, descubrí estos discos meramente por estar investigando, dando vueltas como a qué discos podíamos escuchar cuando teníamos un grupito ahí que escuchábamos un disco a la semana y lo comentábamos, sobre todo en pandemia. Y ahí fue donde escuché el Spirit of Eden y después escuché también el Laughingstock, que por mi acercamiento ya tardío a la banda, yo los mezclo un poco en mi cabeza ambos discos. Pero sí sonoramente son un poco diferentes. Acá Laughingstock termina siendo un disco más contemplativo y como decías tú, claro, de repente pasa mucho dentro del disco que como que baja mucho en intensidad y como que, onda, no sé si lo estoy escuchando o no. Y sumando lo que decías también de que hay que estar en el mood para escuchar el Laughingstock, yo creo que es un disco que funciona como álbum completo. Sí. Para mí Laughingstock es un disco excelentísimo, me encanta, me deja totalmente en el suelo pensar que Tok Tok entendió tan bien como las directrices de un género que no estaba desarrollado en lo absoluto tan tempranamente y de forma tan, no sé, para mí perfecta. O sea, cuando yo escucho temas como Ascension Day o After the Flood o New Grass,
yo digo, weón, esta weá es impresionante, es impecable. Y aparte siento que se meten mucho en un género que hoy en día sigue pegando harto, como lo es el post-rock y este rock también. Pero lo hacen de una forma que incluso en esa influencia temprana de 1991, el 88 con el Spirit of Eden, después pasó mucho tiempo donde el post-rock se volvió netamente instrumental. Sí. Y ahora, en los últimos años, vuelve a agarrar esta cuestión que es instrumental, pero tenemos voz arriba, Más vocecita. con bandas de toda la Windmill Scene, como Black Country New Road y para abajo. Y acá Mark Hollis, la forma vulnerable en la que canta y cómo funciona la mezcla del disco. Me encanta esta batería con harto ride, mucho más jazzera, funcionando con esta distorsión, no distorsión al mismo tiempo de guitarra, como muy cruda, y una mezcla donde permite a Mark Hollis entrar entre medio de toda esta instrumentalización y de repente con un montón de viola y cuestión entre medio, donde funciona perfecto y con una letra muy como personal, muy como introspectivas, como bien decíamos antes. Siento que este disco, no sé, a mí me saca de mi centro, sinceramente, porque nunca esperé escuchar una weá así y que estuviera como escondido en plena vista, básicamente. Siento que hoy en día, en los jóvenes o las nuevas generaciones, nadie está hablando de Talk Talk, ¿cachai? No. Es una cuestión que quedó como una estampa del pasado. Y siento que sí hay otras bandas que son de los pioneros del post-rock que se habla un poco más, como mencionada de repente como Tortoise, por ejemplo, o Slint, que probablemente vamos a estar hablando pronto sobre... probablemente vamos a estar hablando pronto, que también está alrededor de estos años haciendo cosas. Y siento que ahí, o sea, hay una genialidad del porte de un buque y uno dice, bueno, son bandas que están un poco adelantadas a su tiempo, pero son bandas que generaron efectivamente un sello y un estilo nuevo que tiempo después pegó. O sea, los orígenes más contemporáneos del post-rock están más cercanos a finales de los 90 que al principio. Sí. Entonces, con bandas como Godspeed You Black Emperor, ¿cierto? Y Swans incluso, con Soundtrack for the Blind o qué sé yo. Pero acá tenía una cuestión que es años antes y yo lo escucho hoy día y lo siento perfecto. O sea, para mí no tengo ningún pero con la Finstock. Siento que Spirit of Eden no siento que necesariamente sea mejor. Me gusta al mismo nivel. Yo siento que es diferente. Son como discos hermanos igual. Son discos muy similares en términos como que podría escucharlos juntos y podría parecer un disco largo. Sí, todo el rato. Yo encuentro, en mi cabeza los veo muy cercanos. Sí creo que el Spirit of Eden es un poco más rockeado y esto es más introspectivo, más lento. Yo creo que por eso me gusta un poquito más. Sí, puede ser, sí. Acá es demasiado como... Tenéis que estar muy en el mood, ¿cachai? Spirit of Eden quizás lo podríais poner en el auto así como no tan happy, pero quizás de manejando repente. la autopista. Sí, pero acá yo creo que el Laughing Stock me llega mucho más incluso. Me gustan los dos al mismo nivel, pero siento que personalmente lo disfruto más por esta experiencia un poco más contemplativa, teatral a ratos y este espacio que tienen los temas para crecer. Sí, y ¿sabes lo que pasa? Yo creo que tiene mucho que ver con cómo se grabó el Laughing Stock. Porque en algunos momentos a todo el crew que estaba ahí como instrumentalista y todo lo eso, le dieron espacio para improvisar. Entonces, y le dieron espacio para improvisar sin cachar la melodía como esencial del tema. Entonces creo que eso también hace que tengan como estas salidas, ¿cachai? Y que le da como ese dinamismo igual a la composición. Creo que tiene como algo especial también esa improvisación. Tiene un corte como más experimental a rato y esta improvisación un poco del jazz que suma mucho como a cómo se siente la batería durante todo el disco. Entonces, para mí, impresionante. ¿Cuál es tu tema favorito, amiga? ¿O qué parte te gustó más? Yo creo que me quedo con Newgrass. Newgrass creo que... Bueno, todo el disco en general, creo que algo que me faltó decir que podría haber salido el año pasado, podría haber salido en el auge del post-rock, podría haber salido en cualquier momento y siento que no pierde la esencia y no pierde
ese sentido de frescura. Sí. Timeless, como dicen. Timeless, total. Y se siente muy bacán eso. Pero creo que dentro de todos los temas, tú igual habías mencionado After the Flood, eso también lo encuentro que es bacán. Ascension Day también tiene momentos muy bonitos, pero creo que Newgrass es mi favorita así como de ese tema, de ese álbum, por así decirlo. Son como casi 10 minutos de canción y es una locura, es frágil, creo que si uno dice... ¿de dónde nació el post-rock? Quizás ese es el tema que tú decías, esta post-rockera a cagar. Claro. Y tú decís, veí el año 1991 y es como, loco. Sí, yo, o sea, no quiero hacer una comparación tan directa y que de hecho lo venía pensando hoy día mientras escuchaba el disco de nuevo, pero, y quizá acá engatusamos un par de auditores para que le den alguna pasada, pero yo sentía que de repente cuando teníais la voz de Mark Hollis pegando con esta batería y de repente esta guitarra como bien contenida a rato, yo decía, no, esto no es trip hop, esto no es Portishead, ¿cachai? Pero yo siento que hay como un dejo, ¿cachai? Hay algo, hay como una sensación similar que me deja, a mí, personalmente, como escuchar, no sé, lo que hace Portishead en el Dummy o qué sé yo, y lo que se hace a cada ratos cuando está sobre todo la voz de Mark Hollis sonando. Sí, puede ser. Entonces ahí como que, para que intenten probar Pangatusar a la gente. Sí, a mí Ascension Day me encanta junto a After the Flood, me encanta que Ascension Day termine de un golpe. Siento que temáticamente funciona mucho. Y creo que el disco completo funciona temáticamente, o sea, anda muy bien. Newgrass y After the Flood con Ascension Day son mis temas favoritos. Sí, definitivamente concuerdo. Me gusta mucho cómo abre el disco de todas formas. Creo que el tema final es como el más débil, pero Taphead también funciona bien. Entonces, no sé, el disco completo... como concepto anda impecable. Me encanta también el arte de la portada, la encuentro súper memorable junto a la de Spirit of Being. Pero también creo que todas las portadas de los discos de Tok Tok son bonitas. Son todas bonitas, weón. Por ejemplo, el de Color of Spring a mí me fascina y son puras maripositas. Sí, como que tendría una polera perfectamente de ese álbum y todas el arte está muy bien hecho, la verdad. Es una banda que me gustaría que también, o sea, si bien es cierto, estuvo en el radar, con cosas así como momentos. Es una banda que igual está fuera del radar dentro de todo del mainstream. Sí, como 100%. Porque hubo otras bandas del mismo género o del inicio de Tok Tok que repuntaron mucho más y que son más recordadas. O incluso después del post-rock, cuando a finales de los 90 sale los discos más populares de Sigur Rós, ¿cachai? Qué sé yo. Como que eso queda, ¿cachai? Pero se olvidan del Laughing Stock y del Spirit of Being, que encuentro que son discazos eternos. Son, de verdad, para mí, el Laughing Stock puede ser uno de mis discos favoritos de la vida. Si fácilmente lo podrías poner en top 10 así, pero todo el rato, porque me encanta. De verdad lo encuentro maravilloso. Muy hermoso. Así que denle una oportunidad, por favor. Que no muera Mark Hollis. Y escuchan también el disco del 98 de Mark Hollis. Súper personal, súper minimalista. Y ahí hay otras cosas si le gusta cómo suena su voz y sus proyectos. Buenísimo. Santa ha llegado a la ciudad. Yo personalmente no soy no tengo ese espíritu navideño, la verdad. O sea, me huevean de que sí, me gusta decorar y toda la cosa, pero es que a mí me gusta como como el ritual de hacer algo así, como de decorar, hacer como algo, preparar cosas. Pero no es como que me encanta la Navidad y todo lo que conlleva. De partida no vivimos en el hemisferio norte donde realmente se vive la Navidad con nieve. Acá caen los patos asados. Por eso calurosa Navidad. Calurosa Navidad se siente tan contingente. Es como uno se siente visto. Sí. Uno no está celebrando Navidad acá en este hemisferio con un chaleco navideño. Hay que celebrarlo con chores y en piscina, ojalá. Tal cual. Entonces, pero más allá de eso, hay películas icónicas en la historia del cine que sí apelan a lo navideño. Y hay muchas. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu película navideña favorita? ¿Cuál sería? Die Hard.
Yo sabía que sí. Sí, Die Hard es una película navideña, ¿Cuál es es la cierto. tuya? A mí me gusta Home Alone, me gusta Home Mi Alone Pobre buenísima, Angelito. muy buena. Mi Pobre Angelito yo la podría ver todos los años, la puedo ver en cualquier momento, no es necesario que sea Navidad. Y la disfruto muchísimo y me encanta que Luke igual le guste también Mi Pobre Angelito porque siento que no envejece. No envejece y eso... Duro de Matar tampoco envejece. No, o sea, pero igual hay efectos especiales que sí. No, sí sé, pero yo encuentro y creo personalmente que una de las cualidades que debe tener una película navideña es que sea timeless. Sí. Tal cual como el disco que hablamos hace un poquito de Tok Tok, esa cualidad de que no envejezca, porque si tú estás viendo una película que, no sé, es de los años 80 y ahora veis los efectos especiales y se ve como la corneta, no te van a dar muchas ganas de ver esa película. Y creo que es lo que pasa con Elf, en el sentido que Jon Favreau, el 2003, Jon Favreau, pues si no se acuerdan de él, es el que hace el personaje de Happy en todas las Avengers. Él es como adicional a actor, también es director. Y esta es su segunda película en donde se le ocurre hacer la historia de un elfo. Quería hacer una historia navideña, porque a él le gustaba también mucho la Navidad, entonces quiso hacer algo así. Y recurre a el actor Will Ferrell, que yo lo veo y me cago en la risa. Es como que yo lo veo y me río. Que ya en esa época estaba siendo bien popular por haber estado en Saturday Night Live, donde más se codeaba, los sketches donde él participaba eran súper divertidos. También actuó en Rock's Body, de la What is Love, con ellos, que nació de un sketch de Saturday Night Live. Y lo invita a participar en esta película creyendo en que él tenía como esa especie de ángel para poder hacer el papel de un elfo, porque inicialmente el papel lo habían pensado para Jim Carrey. Y igual no sé, o sea, yo sé que Jim Carrey hubiese podido, pero porque sabemos que es cómico y todo, pero no sé, siento que no sé si hubiese funcionado igual. A mí me gusta mucho Jim Carrey. Yo no sabía ese dato. Y si me ponía Jim Carrey en vez de Will Ferrell, yo creo que hubiera estado mejor todavía. Es que yo sé que Jim Carrey puede lograr todo lo que él se proponga en términos actorales. Yo sé que es un muy buen actor, más allá de lo comédico. Lo podemos ver en Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Es como, sí, o sea, lo puede hacer. Pero siento que quizá por un tema de edad se me pasaba un poco. Ahí Will Ferrell se ve viejo, pero tampoco estaba tan viejo en ese momento. No sé, pero siento que igual fue un salto de fe al poner a Will Ferrell, y creo que la película igual cierra bien dentro de todo. Si no cachan un poco la película, se basa básicamente de que Will Ferrell es un chico que está en un orfanato. Y que en Navidad él como que se mete en el saco del viejito Pascuero, y el viejito Pascuero viaja hasta el Polo Norte y se encuentra con que están todos los duendes y toda la cosa, y como de alguna manera crece en este ambiente del Polo Norte, siendo un pescado de 2 metros, porque Will Ferrell en sí es altísimo. Y viviendo en conjunto con los elfos, con este espíritu navideño. Obviamente pasan cositas, luego pasa que él nunca se siente como muy en el como que pertenece a ese lugar claramente, y que tampoco tiene las habilidades que tienen los elfos en el Polo Norte de hacer los regalos. O sea, suspendan la realidad. Esta es una película que tiene eso, obviamente. Nada va a ser como muy verosímil en este sentido. Pero la verdad es que dentro de todo siento que es una película que tiene harto corazón y que es como de esas películas que se vuelven clásicos navideños. Así que me gustaría saber, en la escala de Fuera del Radar, ¿qué te pareció haber visto Elf? Siendo que nunca la habías visto, que cachabas más o menos de qué era, pero no la habías visto nunca. Solamente había visto el póster, sinceramente, y creo que en ningún contexto diría, voy a bajar Elf para verla. Claro. Así que creo que fue una buena oportunidad para obligarse un poco a verla. Yo tenía cero expectativas de esta película, pero encuentro que es una súper buena película. Es una buena película. No sé si diría excelente, creo que como mucho, pero
para lo que es, funciona súper bien. Y me gustó mucho el tono que tenía la película. Como se nota que es como este típico humor que funciona para niños, pero también seréis como adulto, como que funciona bacán igual. Y no mata, pese a que en varios lados como que mata un poco la magia de la Navidad. Si lo ve un niño como que no se la mata tampoco, pero tú lo entendí el chiste, Sí. entonces tiene ese juego que lo encuentro súper entretenido. Me reí harto en varias partes de la película y siento que la historia es bonita, funciona súper bien, ha envejecido bien, podría estar, no sé, ultra funada a esta altura, pero no, como que todo funciona más o menos piola. Creo que el único personaje que no me gusta es como la esposa del papá, porque está esta historia que él va a buscar a su papá real de vuelta a Nueva York, lo que la convierte, obviamente, en una película gringa, pero la convierte en una película uber gringa, de la forma en la que se viene la Navidad en la ciudad, en Nueva York, va al Empire State, entonces como muy todo muy gringo. Pero funciona bien, a mí me gusta. Lo encuentro, creo que es una buena película como de arsenal de Navidad, así como sumar a para dejar Mi Pobre descansar. Angelito, para dejar descansar Mi Pobre Angelito. Funciona bien, pero quiero insistir en esto, creo que funciona muy bien como para gente que es más grande. Como que, obviamente, tú te reís con Mi Pobre Angelito, pero siento que está hecha con eso en mente. Y eso me hace pasarlo como súper bien. Sobre todo cuando están esta escenas, que ahí vamos a hablar más en detalle, pero están estas escenas que son como, que tienen más que ver como con la pega, como que él, está como en el trabajo y está como su jefe, y después, bueno, el papá está como trabajando y está como inserto en esto y tiene plazo ultra brígido, tiene como el jefe de él, ¿cachai? Como que lo presiona harto, lo hace trabajar en Nochebuena, entonces tenéis como hartos elementos donde uno como persona más adulta también podéis verte un poco reflejado y como ver estas dinámicas y entenderla como a otro nivel y entendiendo como el chiste que están haciendo. Es cierto, tiene como harto de sentido esto de no sé si es crítica, porque igual no sé si le daría como eso, como que nada. Pero como que intenta visibilizar un poco cómo a la medida que vas creciendo y vas llegando a la adultez, vas perdiendo cierto como chispa. Sí, y cambiáis también tu relación con la Navidad en sí misma. Sí, como que en algún momento en la Navidad, este momento que tú te esperáis los regalos, el momento de no sé si paz y amor, pero es como de estar ahí como en familia, como ese sentido de juntarse en familia y cómo lo van extrapolando con la Navidad, tengo que comprar regalos, la rutina, tengo que trabajar hasta tarde, ¿cachai? O trabajo en algún sector donde es potente estar ahí atento a lo que pase. Entonces como que creo que me gusta mucho ese sentido que le da. Sí. Me gusta, como yo mencionaba antes, que sea como, bueno, voy a decir que me gusta a mí también. Encuentro que es buena. No sé si excelente, pero es buena. Me gusta el sentido de timeless. Y lo hizo con su qué, Jon Favreau. Porque si tú te fijas, dentro de la película ocupa muy poco efecto especial. El stop motion es maravilloso. Ocupa stop motion, Sí. ocupa estos efectos que son prácticos para mostrar la diferencia de altura. Muy bueno. Que de hecho incluso lo han utilizado en películas como El Señor de los Anillos, como Peter Jackson usaba esto con los enanos también, con los hobbits, era como de hacer como temas como con la perspectiva. Sí. ¿Cachai? Y acá la ocupan harto para no recaer en la pantalla azul o la pantalla verde, ¿cachai? El croma y toda la cuestión, porque eso ya con el tiempo se va notando, se va cachando cuando va bajando un poquito la calidad de los efectos. Entonces encontré muy inteligente hacer ese tipo de efectos y ocupar esos recursos que son muy de antaño, pero que hacen que finalmente Elf se transforme en una película que podéis ver básicamente todos los años en Navidad. Sí. Como las clásicas. Claro. Entonces encuentro que es la raja que haya acudido a ese como recurso y encuentro que sí es una película que no tampoco uno espera que sea como la gran cosa, pero que dentro de todo igual me dejó... No, yo quedé entretenidísimo, sí. Me superó toda mi expectativa. Yo decía, esta va a ser como una típica película, y sabes que no. Por eso, por el tono, creo que está muy bien pensado, ¿cachai? Y me dejó así como, ya, bacán. O sea, merece el hype que tiene, porque yo también veía como en ciertos círculos de internet que todos decían, no, Elf es la raja, y lo veo como... Ya, no sé si tan no, como que no te creo, ¿cachai? Pero efectivamente es buena. Sí, nosotros con el Nacho la vimos recién este año.
Porque lo mismo, como que uno la tiene ahí, y que Elf, de partida ya hay como mi lado Grinch, ¿por qué Elf? ¿Qué tiene de bueno? Y puta, sí, pues finalmente tiene muy buenos chistes. Hay situaciones chistosas. Creo que el timing comédico de Will Ferrell es innegable. No, funciona bien. Lo logra muy bien. Funciona bien. Siento que actúa muy bien como una persona inocente. Como que no... Como las escenas o los momentos donde él está como teniendo este choque de realidad... como recién llegando después del Polo Norte y empieza, no sé, a cosas muy pequeñas dentro de la ciudad que son como muy como rutina, como que él no sabe, como el intercambio de dinero, situaciones muy que me recordó cuando vimos Wings of Desire, cuando se baja y ya es un humano y no un ángel, como también ese tipo de dinámicas, tal como... O situaciones muy chistosas también, como o también incluso personajes más secundarios de James Caan, que es un actorazo, haciendo de este papá que al principio no lo reconoce, después cacha que con la prueba de ADN sí era su hijo, y cómo se va dando esta dinámica que igual es cuática. O sea, dentro de una historia es como un papá que no sabe si reconocer a su hijo, fue un desliz, ¿cachai? Él ya está casado, tiene un hijo, la dinámica que se da con Will Ferrell o el elfo con el hijo el nuevo hijo de James Caan y la esposa. Cómo esto finalmente modifica, claro, la relación con su esposa y la relación con su hijo, que está como media deteriorada, media botada, ¿cachai? Pero no a propósito tanto, sino que lo que estaba muy absorto en la pega también, entonces, y tiene redención. Entonces, no, funciona bien. Yo encuentro que tiene mensajes bonitos la película, mensajes bonitos navideños también. Y como esto de mantener como la magia de la Navidad viva, básicamente. Que bueno, a mí tampoco la Navidad... Antes me gustaba caleta cuando chico, pero también por una cuestión muy como de familia, ¿cachai? Sí, ¿no? pues, sí. Es como lo vivía como el típico chileno promedio. Entonces tengo algo de nostalgia y esto es como, para mí, recordar un poco mi infancia, más que como... Oh, sí, ahora sí creo en el viejo Pascuero. No, como que no, o sea, claramente uno crece y va perdiendo ese... Bueno, también trata de eso, uno va creciendo y va perdiendo esa chispa navideña, bueno, nunca la tuve pero va teniendo esa chispa, algunos la recuperan teniendo hijos, claro. Como que he conversado con personas que tienen hijos y como que me dicen... Ahora como que me dan ganas de poner un árbol, ¿cachai? Claro. Me dan ganas de decorar o ver cuando, no sé, así es que el niño salga a la calle a las 12 y que vuelva y están los regalos y piensan que llegó el viejito. Entonces como son cosas como que quizás se van perdiendo con la adultez y con el día a día finalmente que va mermando todo eso. ¿Cuál es tu escena favorita de Elf? Creo que hay varias. Si tengo que mencionar una, mucha de la dinámica que ocurre como en la tienda, donde como que conoce a esta chica y todo. Hay muchas escenas o momentos particulares de eso que me dan mucha risa. Pero creo que el mejor, donde ya solté como carcajada, es cuando viene Santa a la tienda y está ahí como sentado y le dice, tú no eres Santa. Así como está el cabro chico ahí como sentado y como, no, este weón es falso, este weón no es, ¿cachai? Y le toma la weá y se ponen a pelear y queda la panza cagada. Bueno, lo encontré, no lo vi venir para nada y me cagué de la risa. Y aparte es muy chistoso, como estáis haciendo una película de Navidad donde decís, weón, Santa Claus no existe. Y es como... Claro. ¿What? ¿Qué estáis haciendo? Pero después al final lo arregláis. Entonces igual es como... No sé, encontré que eso fue una genialidad. Esa definitivamente es mi escena favorita. ¿Cuál es la tuya? Creo que iba a mencionar la misma, la verdad, porque... Bueno, y de paso, Zoe de Chanel es la niña esta que conoce en la tienda, no es menor. Hay un review en Letterboxd que yo estoy totalmente de acuerdo, porque la estaba viendo con Gato, que le mandó un saludo, y me dice, oh, mira, Zoe de Chanel. Y yo... No. Sí. Y es como, sí. Y es como, claro, no tiene el pelo negro como en 500 días de verano. No está ¿cachai? Con chaquilla. No está con chaquilla. Entonces yo la miraba y era como, bueno, no se parece a ella misma, ¿cachai? Y en Letterboxd creo que el review más votado dice la película donde Zoe de Chanel se ve menos como Zoe de Chanel en toda la historia, ¿cachai? Y es verdad, es raro, pero sí, es ella. Sí, es Zoe de Chanel, que es finalmente la chica que conoce en la tienda, claro. Que es una tienda departamental donde tienen como toda la zona
de juguetería Claro, y donde una está tienda de retail una típica. tienda de retail típica. A mí me causa mucha risa cuando le dice ¿Santa? Y después le dice You're not Santa y después le saca la barba. Y Es todos los niños así buenísimo. como, y él se pone el frente. No puede ser". O como el weón tenía en su chip tan metido que era como un elfo y que hacía de un día para otro hacía adornos navideños, Sí, así po. de un momento para otro, así como una weá como descomunales, Claro. hermosa. Y como, ¿quién hizo esta weá? Así como, ¿por qué está todo decorado así? Sí, el papel del jefe es muy bueno. Y aparte, cuando ya pasa harto de la película y él vuelve a la tienda, está el jefe como claramente no se parece como el típico Santa Claus, No. por decirlo menos. Y lo mira con una cara de odio, ¿cachai? Muy bueno. No, es muy buena. Así que me encantan todas, como esa escena en particular me dio mucha risa. Mm. Pero finalmente creo que todos los momentos en donde él tiene como estos choques de realidad. Mm. Cuando de a poquito tú vas viendo cómo se va volviendo una persona, no sé si común y corriente, pero Claro. como Se empieza a mimetizar. a mimetizar Claro. o como el contacto que tiene con la ciudad, qué pasa cuando va cruzando la calle y lo atropella un taxi. Sí. Porque no tiene las convenciones de mirar a todos lados, Sí. porque es un weón que no... Sí, y me gusta mucho cómo actúa Will Ferrell, cómo logra eso, porque tú podías ser como un weón así, pero se le ve en la cara que es como que realmente no supiera qué Sí. pasa, No, ¿cachai? está muy, muy bien actuado. Creo que a mí lo único que me faltó de la película es, usando todas estas dinámicas de la ciudad, creo que me faltó ese detalle como de guión me faltó una escena en la ciudad donde ya no fuera Navidad. Porque Ya. él como que toda su vida ha vivido en Navidad, Sí, po. ¿cachai? Y claro, se pedía con muchas cosas, pero igual está ahí en un periodo de Navidad. Pero así como, es como me hubiera gustado una escena chica, así como, ya pasó la Navidad y ahora no hay Navidad, ¿cachai? Como que ese Sí, choque me podría haber faltó. estado buena. Sí, eso me faltó, como un detallito. Pero igual cierra muy bien. Cierra muy bien la película, cierra redonda. Me gusta mucho la escena donde finalmente llega la noche de Navidad, llega Santa y pasan un montón de... Que cómo tienen cuestiones. que mover este carruaje, tienen que moverlo de acuerdo al espíritu navideño. Al espíritu navideño. Y como el papá no puede viajar porque no cree mucho en la weá. Exactamente. Es muy buena esa. Y el chiste con el libro de los deseos de los niños, Sí. ¿cachai? Y empieza, y este deseo, y tenía, no sé, un metalero, así que decía, no me acuerdo que era como un telefonito, una cuestión así. Pero muy bueno. Así que Sí. no, muy, muy bacán Elf. Creo que es una película súper recomendable como de Navidad. Siento Sí. que merece el estatus como de culto un poquito que tiene. Sí. Creo que debería ser una película más clásica como en el mainstream, Así definitivamente. que si aún no ha visto Elf y está ahora pensando qué ver esta Navidad, Recomendada. véala. Véala. Dele un descanso a Duro de Matar, dele un descanso a Mi Pobre Angelito, véala el día Sí. siguiente, véala el 25, vea el 24 Elf, Muy buena. porque yo creo que es una película que no les va a decepcionar y tiene pura ganancia navideña, yo creo, que Sí. eso es lo importante. No, y en mi métrica personal, ¿debería la película de nuevo? Yo esta película la vería muchas más veces. Sí, es verdad. Yo también la vería de nuevo. Así que ya con eso hay pura ganancia y creo que Jon Favreau logró el cometido. Sí. Hacer una película que no va a envejecer y que es timeless y es clásica para ver ahora en Navidad. Muy buena, muy buena. Y este ha sido el capítulo de hoy pre-navideño para que puedan ver algo en la Navidad. Y para la semana que viene, que es la última semana del año. No, ¿y qué va a pasar con el podcast? La semana 52. El podcast se va a acabar. No, va a seguir. Pues vamos a tener una nueva temporada. Se va a acabar y va a empezar el podcast exactamente igual. Está bien, está bien. Va a empezar el año empieza de nuevo, el podcast empieza de nuevo. Muy bien. Y vamos a empezar de nuevo con una nueva semana número 1 y Excelente. así sucesivamente. Muy bien, muy bien. Así que para la semana 52, la última del año, tenemos la película High and Low de Akira Kurosawa. Nos fuimos en la profunda y en la... Se va a terminar en alto. Para terminar en alto Ya. o en bajo, Oh, no como sabemos. High and Low. Como la película. Está bien. Bien. Está muy bien. Está bien. Todo tiene su qué. Está Claro. todo pensado. Y vamos a escuchar Spiderland de la banda Slint. Algo por ahí mencionó Felipe durante la conversa de Talk Talk. Otro clasicazo. Sí, otro clásico. Vamos a ver qué tal. Sí, mira. La película High and Low es de 1963 y el disco de Slint es de 1993. Mira.
Todo calza, pues. Todo calza. Siempre O sea, calza. calza porque son de años. ¿Es el calce? Está bueno el calce. Me Es que gusta. matemáticamente me gusta, calzan los tres. Calzan los tres. Ya está bien, está bien. Ok. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok a veces. Ahí vamos a empezar a retomarlo. Tenemos que... Este año, el próximo año lo vamos a retomar sí o sí. ¿Esa es tu New Year Resolution? En mi resolución de la señal y de fuera del radar, que Muy bien. es retomar el TikTok. Creo que hay potencial ahí que tenemos que darle, pero es obviamente otra pega más que tenemos que hacer. Por supuesto. Así que Se vienen más entrevistas. se vienen más cosas. entrevistas, se vienen cositas, entonces ahí tenemos que ir viendo y perillando qué le damos más atención a qué. Muy bien. Pero se viene con todo, yo creo, este próximo año. Sí. Así Y, ahí, que- y empezando el año, es Ujú. muy probable que tengamos un capítulo de ver Ujú. qué fue lo mejor que estuvimos revisando. Sí, el pues si 2025. revisamos muchas cositas Sí. el 2025. Entonces hay que destilar un poco. Hay Sí. que destilar. Ahí Así vamos a ver. que ese va a ser el primer capítulo del año. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, visitar el foro, si es que quieren ya no, ya la Quizás estafa es lo que piramidal. Quizás es lo que Quizás hace. La te- estafa no funcionó. La estafa no Nos funcionó. faltó pedirle consejo a París y no sé. Algo pasó ahí. Nos faltó tunear el foro. Nos faltó tunear el foro. Quizá algo falló. Está pero bien. tenemos que ir viendo y vamos Está bien. cachando qué va a pasar con el foro. Pero Mark Zuckerberg tiene toda la culpa, amigo. Por eso lo quería. es culpa de las redes sociales. Pero ya saben, así que nosotros anunciamos todos los podcasts en nuestro Instagram, que ese sería Así como es. nuestra plataforma troncal. Y vamos a estar hablando de cualquier novedad por ahí mismo, chicos. Y sí, bueno, de aquí no nos vemos hasta la próxima semana, así que tengan todos una muy buena Navidad. Sí, Que vean disfruten, Elf. vean Elf, Mm. disfruten en familia y nos estamos viendo para el último capítulo de este año. Así es. Un Cuídense abrazo para mucho. todos. Que estén bien. Chau, chau. Chau.